Es un placer veros hoy aquí en el auditorio del Museo Carmen Thyssen Málaga. Iniciamos un ciclo de conferencias que va a permitirnos reflexionar y pensar en el entorno, en la época, en las circunstancias en la que trabajaron los autores que están presentes en la exposición Fieramente Humanos, retratos de santidad barroca, una exposición que tiene 35 obras entre pinturas y esculturas y que habla de esa capacidad de transmitir emoción de la obra de arte hacia los públicos, ¿no? Hacia los fieles en ese momento, hacia el público actual hoy. En este ciclo que el equipo del Museo Carmen Thyssen Málaga ha pensado para nuestros públicos, para vosotros, van a intervenir María Bolaños, ahora pasaré a presentarla, Laura Revuelta, que es responsable de Cultura de ABC, Adam Jasienski, que es un reconocido hispanista, y Pablo González Tornel, quien ha sido el comisario de la exposición y cerrará el ciclo. Hoy tenemos con nosotros a María Bolaños. Ella es una persona, antes se sonreía cuando se lo comentaba, hay una generación de historiadores del arte que ha leído sus libros, que los ha estudiado, sus publicaciones, su bibliografía. Ella ha nacido en Valladolid, era profesora o ha sido profesora de esta universidad, profesora de Historia del Arte, y en 2008 fue llamada a dirigir uno de los museos con una de las colecciones más hermosas de nuestro país. No solamente la colección, sino también el continente, ¿no? Es un edificio especialmente bello. María Bolaños tuvo la capacidad de transformar esa colección. Esto, cuando ella fue llamada, fue en octubre de 2008. 2009 estuvo reorganizando esa magnífica colección del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Y en 2011 ya comenzó bien fuerte, eso lo comentábamos antes, con una exposición en colaboración con la National Gallery de Londres, Lo Sagrado Hecho Real, eso fue en 2010. En 2011, una sobre el siglo de oro, sobre la época dorada de los pintores portugueses, se llamaba Primitivos, la época dorada de la pintura en Portugal, 1450-1550, con el museo, en colaboración con el Museo de Arte Antica de Lisboa. En 2014 realizó Entre el cielo y la tierra 12 miradas al Greco, que fue comisariada por Isabel Durán. En 2016 otro título bellísimo, ella suele trabajar con títulos bien hermosos, Últimos fuegos góticos, esculturas alemanas hacia 1500 del Bode Museum de la Isla de los Museos de Berlín. En 2017, Hijo del Laoconte, Berruet y la antigüedad pagana. Como podéis ver, suele utilizar, y en algunas de sus publicaciones también lo tiene, reflexiones y comunicaciones entre el pasado y otros momentos, como cruces cronológicos, y las últimas exposiciones que ha realizado, pues La invención del cuerpo, Baltasar Lobo, que es otro de sus temas de especialidad, Almacén en lugar de los invisibles y Non finito, el arte de lo inacabado. Y entre las publicaciones que antes he citado, Abuela Pluma, pues Historia de los museos en España, publicado en 1997 en TREA, pero que se reeditó en el año 2008, El silencio del escultor, Baltasar Lobo, La memoria del mundo, 100 años de museología, o Pasajes de la melancolía, arte y bilis negra en el siglo XX. Y sin más, os dejo con la palabra, con el conocimiento de María Bolaños, a quien agradezco muy especialmente su presencia en este museo esta tarde. Así que, bueno, ahora a disfrutar, ¿no?, de lo que María Bolaños nos propone. Muchísimas gracias.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Tengo una garganta un poco frágil, así que procuraré no forzar mucho la voz y llegar hasta el final pudiendo hablar. Bueno, lo primero que tengo que agradecer es al Museo Carmen Thyssen y a la directora esta invitación a venir a Málaga. Como se pueden ustedes imaginar, venir a Málaga es de las mejores cosas que le puede pasar a uno en noviembre. Y además para mí Málaga es una ciudad con la que tengo una relación de afecto especial que luego saldrá en mi exposición. Y también querría felicitarles por la magnífica exposición, porque es una exposición condensada, intensa, bellísima, con un nivel de calidad a la que no deberíamos acostumbrarnos, porque la pintura española del siglo de oro y la escultura son de un nivel absolutamente extraordinario que no hay en muchos países por esas mismas fechas. Desde luego no lo hay en Francia, no lo hay en Alemania, ni quizá Italia. Y además tiene diríamos, una fuerza emocional, una intensidad expresiva que es particularmente característica, ¿no? Así que yo creo que es una exposición para disfrutar mucho y también para aprender, porque seguramente hay claves que están muy bien contadas en la exposición, por lo que he podido ver, con unos textos magníficos, que ayudan no solamente a entender nuestro arte, nuestra historia del arte, sino también nuestra historia, quiénes somos, quiénes hemos sido y por qué somos como somos, ¿no? Incluso todavía hoy. Bueno, mi título es un poco, a lo mejor, abusivo, esto de lo sobrenatural ahora, pero quería referirme a algo un poco más a pie de tierra, que es cómo podemos entender ahora las imágenes del pasado o qué nos dicen las imágenes del pasado de nuestro propio presente. Las pinturas y las esculturas que aparecen en esta exposición pertenecen a una época del pasado que tenían, en una época en la que las imágenes tenían un carácter puramente devocional y que estaban destinadas a una sociedad en la que podríamos decir, vamos a hablar sobre todo de la sociedad barroca, a la que se ciñe la exposición, una sociedad en la que la religión lo era realmente todo. No se concibieron, por tanto, nunca como obras de arte, no se contemplaron nunca como objetos de belleza en el sentido moderno de la palabra. Seguramente las gentes de antaño se encandilaban ante su belleza, pero lo que veían en ella sobre todo eran figuras que traían a la tierra un mundo celestial, un mundo eterno, sobrenatural, al que el devoto se sentía como transportado cuando las contemplaba o cuando oraba ante ellas. Estar ante una de estas imágenes era como estar ante Dios, o como estar ante la divinidad misma. Ahora a nosotros esto quizá nos cuesta más de entender, porque en nuestro presente consumimos a diario miles de imágenes y, por tanto, pensar en un mundo en el que las imágenes eran escasas y muy apreciadas, un mundo casi gris, sin color, requiere cierto esfuerzo. Sin embargo, entonces ejercían un enorme ascendiente y eran muy apreciadas porque, como venía a decirles antes, convertían la ausencia en una presencia, daban presencia a algo que siempre estaba ausente, que era, vamos a decirlo de una manera muy general, el más allá, lo trascendente, Dios, en fin, ese universo tan importante. Esas imágenes estaban ubicadas en lugares sagrados, en iglesias, como esta Santa Cecilia en Santa María del Trastevere, perdón, que es que esto solo con tocarlo se mueve.
en oratorios privados, en celdas de conventos y monasterios, se usaban en la vida privada, diríamos, un entorno casi de intimidad entre el sujeto y esa divinidad a la que se dirigía. También en grandes actos litúrgicos, en ceremonias colectivas, siempre rodeadas, en cualquier caso, de un ambiente de solemnidad, de trascendencia, vistas a la luz vacilante de las velas, en una cierta semioscuridad. A veces en días especiales, solamente se podían contemplar determinados días del año, a veces a distancia, a veces entre rejas, y siempre envueltas en este halo de misterio, autoridad, temor, etc. Yo voy a hablar aquí, aunque en la exposición la presencia de la escultura es minoritaria con respecto a la de la pintura, pero voy a hablar sobre todo de la escultura, de las estatuas religiosas, porque el arte de la escultura fue desde siempre el vehículo, casi podríamos decir, universalmente adoptado para dar forma al universo de lo religioso. La escultura es una práctica milenaria y casi podríamos decir universal. Por mucho que viajemos a un lugar lejanísimo del planeta, siempre vamos a encontrar en los orígenes de esa civilización el valor religioso de la escultura. Los hombres llevan miles de años tallando imágenes de sus dioses, de sus ancestros, y todos los pueblos del mundo, casi se podría decir sin excepción, según sus creencias, han compartido esa necesidad plástica de dar cuerpo material a fuerzas invisibles, espirituales, que deciden sobre la muerte y la vida de los hombres, que ponen orden en el mundo y que tienen, por tanto, una preeminencia sobre los espíritus extraordinaria. Eso hace que los hombres mantengan con las estatuas, y todavía lo seguimos viendo hoy cuando, por ejemplo, en una revuelta política o social, una de las primeras víctimas es un monumento público, mantienen con las estatuas, digo, los hombres una relación perturbadora, son motivo de ansiedad. Responden a la creencia implícita de que los cuerpos que representan esas estatuas, como estas, por ejemplo, de un templo japonés con esculturas del siglo XII, que esos cuerpos artificiales tienen el rango de seres vivos y de seres presentes, es decir, que no son algo, sino que son alguien. David Friedberg, que es un estudioso clásico de este conocimiento de la escultura, dice que nuestro saber sobre este arte sería incompleto si no consideráramos lo que las estatuas hacen a las personas y lo que las personas hacen a las estatuas. En la mitología griega, por ejemplo, por remontarnos lejos, pero en un ambiente para nosotros relativamente familiar, se atribuye al gran inventor que fue Dédalo, que lo inventó casi todo para la fabulación mitológica griega, se le atribuye la idea de tomar las esculturas más primitivas, separar los pies y las manos del torso, abrirlas los ojos y darles aspecto de cuerpos vivos. Y efectivamente las esculturas más antiguas, las llamamos esculturas por comodidad, pero podríamos llamarlas ídolos o cualquier otra fórmula, aquellas esculturas ni siquiera estaban hechas para ser contempladas. En la Grecia más arcaica, por ejemplo, se las paseaba, se las bañaba en el río, se las vestía, se les hacían ofrendas, eran besadas y acariciadas, se les pedían favores o eran atadas con cadenas de oro para que no huyesen. En la Europa cristiana, la escultura también fue, desde muy pronto, un puente privilegiado entre los hombres y Dios.
La Iglesia fomentó desde muy pronto la presencia de efigies en las iglesias y este arte se convirtió en una práctica cada vez más expresiva, más importante, decisiva en la oración, decisiva en la creencia, en la contemplación, etc. A partir del siglo XII ese influjo no dejó de crecer. Y lo que quería decir a continuación es que para creer había que ver. Esto ha sido muy importante siempre en la religión cristiana. Es verdad que no siempre las esculturas despiertan relaciones cordiales, es decir, que también tienen una parte temible y que a veces despiertan en los hombres la ira o la venganza y eran mutiladas, escarnecidas o quemadas precisamente porque se las consideraba fuerzas actuantes. Por ejemplo, por poner un caso muy conocido, seguramente el más conocido, desde 1520 en tierras alemanas, perdón, que voy un poco retrasada, este es un libro que se llama, una ilustración de un libro que se llama El modo de orar y donde se explica cómo es imprescindible orar ante una efigie, ¿no? En este caso una crucifixión. Pero decía que en el arte alemán, en el mundo alemán, a comienzos del siglo XVI, donde florece un arte extraordinariamente brillante de la talla en madera de tilo, una madera blanda, cálida, muy sensual, muy refinada. Esta veneración de las imágenes empezó a ser duramente criticada por el luteranismo, que censuraba la confusión de la figura de Dios con Dios mismo. Y entonces se desencadena lo que ya sabemos, bueno, aquí tenemos otro ejemplo de ese altísimo nivel que alcanzó la escultura alemana antes de desaparecer, de su desaparición total, de su erradicación, porque a partir del año 25 o así se desencadenó una persecución protestante contra lo que ellos llamaban la loca superstición cristiana, que concluyó en esta aniquilación total de las imágenes en las iglesias y que terminó arrojando estatuas y retablos a las llamas de la Contrarreforma. Es tras esta gran escisión europea, esta gran escisión entre el sí y el no a la imagen, pero también un divorcio espiritual enorme que sigue siendo todavía una frontera en Europa entre la sensibilidad del norte y la sensibilidad del sur. Tras esta gran escisión, la Iglesia Católica tuvo muy claro que su gran opción era justamente convertir a la imagen visual, en un elemento absolutamente decisivo en la manera meridional de entender la devoción, la piedad, los rituales y las relaciones con lo religioso. Y tras el Concilio de Trento puso en marcha una política muy agresiva, muy proactiva en favor de las imágenes y todo el arte, todos los talleres de los artistas se entregaron a este programa confesional en el que la veneración de la imagen, sobre todo a lo largo del siglo XVII, digamos que esto empieza a mediados del XVI con el Concilio de Trento, pero en el XVII se intensifica mucho más y los poderes públicos intervienen de una manera mucho más directa, mucho más voluntariamente expresada, y este culto alcanza su máxima exacerbación. Podríamos decir que el siglo XVII es el barroco es el siglo por antonomasia del culto a las imágenes y particularmente a la escultura. Y de hecho tenemos un fenómeno muy insólito en el contexto europeo, que es el desarrollo de un tipo de escultura en madera policromada, una rareza también, porque ustedes habrán visto Bernini o otros grandes escultores, pero son siempre esculturas en mármol, ¿no? Un tipo de material quizá más noble, entre comillas, pero el programa,
el programa hispano, desde luego, necesitaba de este valor de la madera y de esa cualidad que tiene la madera de añadir la policromía. Y las imágenes se convierten en un estímulo para la devoción, en un objeto de culto, en una forma de adoctrinamiento, en un arma de combate, bueno, en fin. Y acentúan esa fuerza, esa capacidad de influir precisamente gracias al recurso a toda una serie de técnicas que tratan de convertir la imagen religiosa en una imagen lo más verosímil, lo más creíble, lo más auténtica, lo más realista, lo más natural posible. Cosa que no sucede, es imposible con el mármol, porque el mármol ya en sí mismo es un velo que nos distancia de la imagen, mientras que estas otras artes son mucho más seductoras porque van a alcanzar unas aptitudes expresivas para plasmar la vivacidad de la vida real como nunca antes se había visto, ¿no? El arte se hace más sensual que nunca. Esta fantástica pieza que ustedes tienen en la exposición y que es una de las, yo creo, de las grandes esculturas de Montañés, ¿no? Una representación de un santo, además, que había vivido hasta recientemente, es decir, que era una persona de la que todavía quedaba memoria en su vida en la tierra y, por tanto, todavía mucho más efectista desde ese punto de vista, ¿no? En este arte del barroco, todo se vuelve palpable, táctil, visible, y los escultores se especializan en simular pues todo aquello que puede dar esa sensación de naturalidad, ¿no? El desgarro de las heridas, la morbidez de la carne, la exactitud de la anatomía, son grandes estudiosos de la anatomía, pero también la expresividad emocional, la capacidad para transmitir el sentimiento de tristeza, de duelo, etc. El mismo lenguaje teatral del dolor a través de las lágrimas, es decir, una espectacularización del sentimiento o del dolor o de la propia presencia física de la figura religiosa, que hace que las fronteras entre verdad e ilusión terminen difuminándose, ¿no? Y las imágenes, por tanto, se convirtieron en una compañía imprescindible en toda práctica religiosa. Habrán visto, se habrán fijado ustedes, que en muchas de las escenas que se representan en la exposición, cuando un santo aparece en acto de oración o de meditación, siempre lo hace ante una imagen. Es decir, es muy importante, les pongo aquí este ejemplo de Pedro de Mena, que es un Pedro de Mena que casi nunca sale de Valladolid, pero que es una obra muy, muy conocida, donde vemos justamente cómo la piedad, el ejercicio de la meditación, de la piedad, se ejerce teniendo una imagen física que ayude a ponerse en situación, ¿no? Esto había sido muy difundido por San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, un texto muy breve, muy importante, con una prosa barroca muy intensa, muy característica, un texto que además tiene una cara moderna en el sentido de que cumple una cierta, diríamos, fue una piedra importante en la búsqueda de la introspección del individuo en sí mismo, la capacidad para meterse en sí mismo y reflexionar sobre su propia vida. Y en ese libro, en ese texto, San Ignacio, por ejemplo, uno de los capítulos lo dedica a lo que él llama la composición. Esta es una frase que además utilizamos en el lenguaje corriente, la composición del lugar.
Es decir, imaginarse el lugar, ¿no? Hacerse una composición del lugar es literalmente tratar de imaginarse el lugar de la escena que estamos queriendo rememorar, ¿no? Y él dice, consiste en ver con la vista de la imaginación el lugar corpóreo donde se halla la cosa que quiero contemplar. Por ejemplo, la longura, anchura y profundidad del infierno. Ver con la vista de la imaginación los grandes fuegos y a las ánimas como cuerpos ardiendo. Oír con las orejas llantos, alaridos y blasfemias. Oler con el olfato humo, piedra, azufre, sentina y cosas pútridas. Gustar con el gusto cosas amargas, así como lágrimas, tristeza y el gusano de la conciencia. Tocar con el tacto es a saber cómo los fuegos tocan y abrasan las ánimas. Bueno, es un texto muy expresivo que yo creo que cierra bien esa idea a la que me quiero referir. Y por tanto los artistas se agarraron a ese realismo ignaciano, ese realismo sensorial, para poner al espectador, más que al espectador, al fiel, al devoto, en un estado de comunión mística con lo divino, buscando el detalle dramático, el detalle teatral y poniendo en juego una verdadera pedagogía de la crueldad, pedagogía de la muerte, un gusto barroco por el efectismo, lo extraordinario, etcétera, que es lo que ha hecho a este arte tan característico. Pero me voy a referir ahora a la segunda parte de mi título, a ese ahora, a las imágenes de devoción ahora. Vamos a venir un poco al presente y a esa situación actual de la imagen religiosa. Digo así, de una manera sobrevolando el tema, para poder llegar pronto a lo que quiero decir, que terminado este ciclo, se dijo que el siglo XVII había sido el siglo del infierno, el siglo XVIII había sido el siglo del placer y el siglo XIX había sido el siglo de la estupidez, en el sentido de que era un siglo mucho más prosaico. Pero es verdad que en ese siglo XIX se liquida el antiguo régimen, el poder oficial de la Iglesia y de la corona desaparece, se implantan ideas ilustradas y liberales, llega la modernización industrial, las costumbres se secularizan y, por tanto, estas estatuas del pasado empiezan a tener una segunda vida en la que se desvanece en parte, solo en parte, el uso sagrado y la autoridad moral que habían tenido y se va a dar prioridad a la hora de contemplarlas, de apreciarlas, se va a dar prioridad a otros aspectos como su relevancia patrimonial, es decir, la importancia que tienen como monumentos del pasado, su interés histórico, documental, es decir, como una herencia irrenunciable de nuestra historia humana, y además se fomenta una consideración estética basada ahora ya sí en su belleza, en su intensidad expresiva, etc. Y en esa nueva manera de entender la imagen van a ser absolutamente decisivos los museos, la invención del museo, que es una invención del siglo XIX, una invención ilustrada, liberal, y que va a ser una manera nueva de relacionarnos con el pasado. Ahora a los museos vamos a ver nuestro pasado, pero no de la misma manera a como un hombre del XVII entraba en una capilla y se arrodillaba ante una imagen. Al cambiar de emplazamiento, las obras, las imágenes, de presentación, de entorno emocional, los objetos empiezan a someterse a un discurso completamente nuevo y completamente distinto. Ahora las obras no viven en una distancia sobrenatural, sino que se acercan a nuestra mirada, podemos casi, aunque no nos dejan, pero podemos casi tocarlas o podemos sentir la sensación de que las vemos con otros ojos, se ponen a la altura de nuestra mirada, incluso a veces hasta podemos verlas por detrás, cosa que antes era imposible, y por tanto el objeto se desacraliza, se presenta como una realidad humana, analizable, histórica, sujeto de crítica histórica, de conocimiento, sujeto de conocimiento, objeto de placer también se disfruta de ellas, y
Hago aquí un paréntesis que me parece importante porque por lo menos yo he de decir que esto me parece que sigue vivo. Esta desacralización que las obras experimentan en el museo, a pesar de eso, su significado religioso y nuestra relación con ellas sigue estando un poco contaminada de la relación que hemos heredado de tantos siglos de devoción de la imagen, ¿no? Su capacidad de impresionar no ha decaído, ¿no? Todavía siguen conservando algo de esa fuerza un poco sobrenatural, aunque ahora la miremos con unos ojos más profanos. Bueno, una parte muy significativa de este patrimonio escultórico de nuestro barroco, como ha dicho antes la directora, se custodia en el Museo Nacional de Escultura, que es un museo estatal, ubicado, destaco esto, es un museo estatal, perteneciente por tanto al Ministerio de Cultura, ubicado en Madrid, en Valladolid, esto es una rareza, los museos nacionales suelen ubicarse en Madrid, y cuya colección de origen, ahí tienen ustedes una imagen del museo en sus primeros tiempos, se fundó con bienes desamortizados, ¿no?, nacionalizados, de conventos y de iglesias de la región. Y es un museo que abarca, su colección abarca desde finales de la Edad Media hasta finales del siglo XVIII. Es, por tanto, lo que se llaman los siglos de la Edad Moderna. Había nacido como Museo Provincial de Bellas Artes, como todos los museos que hay en las capitales de provincia españolas, pero en 1933 fue elevado a la categoría de Museo Nacional por una iniciativa un tanto singular en su momento, pero yo creo que muy importante, una iniciativa cuyo artífice fue un malagueño, Ricardo de Orueta. ¿Ustedes han oído hablar de Ricardo de Orueta? Sí, pues me alegro muchísimo. En 2014, Ricardo de Orueta era muy desconocido. A los malagueños a lo mejor no, pero desde luego fuera de su ciudad. Yo les diré, por ejemplo, que en 2014, no he traído una imagen, pero en 2014 su tumba en el cementerio de la Almudena era una tumba de tierra en la que no había ni nombre, no había nada, era un anónimo total. Le enterraron en 1939 y no había tenido hijos y, bueno, en fin, fue una persona completamente olvidada, yo creo que muy injustamente olvidada, a la que afortunadamente se le ha hecho justicia en los últimos años. Digo injustamente porque fue un artífice decisivo de la entrada de España en la modernidad cultural. Esto suena así como muy pomposo, muy rimbombante, pero si uno estudia la obra de Ricardo de Orueta, a la que el Museo Nacional de Escultura le dedicó una exposición monográfica en 2014, que luego viajó a la residencia de estudiantes y viajó también a Málaga, estuvo aquí expuesta unos meses. Fue como decía, primero una persona muy importante como gran estudioso de la escultura española, fue el primer investigador que se puso a desempolvar la escultura española. Empezó con Pedro de Mena, que era en ese momento un artista muy poco considerado, un escultor muy poco considerado, y siguió a continuación con estudios sobre Alonso Berruguete, Gregorio Fernández y otra serie de pequeños estudios más puntuales, pero siempre sobre este mismo patrimonio cultural. Orueta fue nombrado, después de esta dedicación más como investigador, fue nombrado director general de Bellas Artes durante la Segunda República. Fue director general con 4 ministros distintos, pues se pueden hacer ustedes idea del prestigio que tenía este personaje cuando pasó por 4 ministerios y todos le mantuvieron como director general. Es que fue un gestor absolutamente increíble y hizo una obra en 3 años, un periodo muy breve,
una obra absolutamente monumental. Modificó completamente la noción de patrimonio con sus iniciativas legislativas, porque además él era jurista, además de historiador del arte. Bueno, me gustaría, por ejemplo, dar unas pinceladas de cómo ve él a Pedro de Mena de una manera muy moderna en su tiempo, porque cuando él estudia a Pedro de Mena en 1914, en ese momento los estudios de historia del arte eran muy formalistas, se basaban sobre todo en una historia del estilo, ¿no? muy intraartísticos, podríamos decir, y él enfoca su manera de entender a Pedro de Mena con una gran originalidad y con una amplitud de miras muy grande. Orueta describe a Mena como el mejor ejemplo de la capacidad de la escultura española para agarrarse a la vida, para encarnar con sinceridad y sin disimulo una sociedad hispana que estaba aislada de la cultura europea, pero el valor que tiene esa escultura del siglo de oro, y concretamente en el caso de Mena, pero también Gregorio Fernández, es que es un arte entendido y dirigido al común de la gente popular. Trata de ser un arte que llegue a toda la sociedad, y eso es lo que le da frescura, sinceridad, una capacidad de observación que le convierte en un escultor de un naturalismo muy rico, muy refinado también, muy elegante. Él dice un andaluz muy de su tiempo. Bueno, es una manera muy diferente de enfocar el estudio de la escultura. Y cuando, como les decía, él es nombrado director general de Bellas Artes, muy convencido de la urgencia con la que había que actuar en el tratamiento del patrimonio, un patrimonio que estaba saliendo clandestinamente, vendiéndose a marchantes y agentes extranjeros, y que terminaba dando en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, etcétera. Y él es el primero que, no es el primero, pero bueno, él refuerza mucho toda una normativa que trata de frenar esa sangría del patrimonio, promulga una ley que es la Ley del Tesoro Artístico de 1933, que es en ese momento la ley más moderna de Europa. Es un texto de referencia internacional que pone a España a la cabeza de los países europeos en la custodia de su tesoro artístico. Y Ricardo de Orueta pues derrocha todo su entusiasmo y toda su pasión cuando ve la posibilidad de crear una institución dedicada a esa escultura que él ha estudiado. Y decide crear en Valladolid, convertir el Museo de Valladolid en Museo Nacional, y también no solamente era una cuestión puramente nominativa sino que se esforzó por dotarle de una representación de escultura de las distintas escuelas nacionales, de escultura andaluza, de escultura vasco-navarra, de escultura catalana, etc. Y lo que trataba con esto, y diríamos que esto encaja un poco en la línea que estamos viendo, es cómo la creación del museo trataba de llevar esa esfera religiosa al ámbito de lo público. Es decir, es un intento como de patrimonializar, convertir en patrimonio público, en bien común, una sacralidad piadosa que hace entrar a estas obras en un régimen de valores moderno y le da una institución que permite esa nueva manera de contemplar la escultura, que es el museo, ¿no? Por tanto, las obras, diríamos que sin dejar de ser un objeto privilegiado para conocer ese alma popular que él veía en los escultores, son también, diríamos, es una manera nueva una nueva sensibilidad de entender el arte religioso. Bueno, y voy a concluir ya mi intervención dando un tercer salto y entrando en una fase final,
porque querría mostrar un poco cómo la imagen religiosa vista desde nuestra mirada contemporánea es una imagen más compleja de esa visión que yo he dado, un poco más simplificada a lo mejor, de remitirse a ser solamente un objeto de devoción, que era la finalidad con la que se había creado, pero tiene un carácter impuro, en el sentido de que es una imagen que admite una gran riqueza de significados y de interpretaciones, ¿no? Un antropólogo dice que las cosas sagradas son, en definitiva, siempre cosas sociales, y esa dimensión de la obra de devoción revela toda esa pluralidad de significados a la que yo me he referido hace un momento, ¿no? Por ejemplo, si tomamos, bueno, aquí tienen ustedes algunas imágenes del museo, si no lo conocen, pues aprovecho para animarles a hacer un viaje a Valladolid, porque seguro que les va a gustar y se van a encontrar a algunos compatriotas escultores del 17 allí en las salas. Bueno, y estas son algunas imágenes donde vemos ya esa pluralidad que tiene la imagen religiosa en su mismo presentación, es decir, imágenes exentas, figuras que proceden de relieves, figuras sepulcrales, pasos procesionales, de los que el museo tiene un conjunto importante que salen además a la calle en Semana Santa. En fin, diríamos una gran variedad, ¿no? Imágenes como estas, que proceden de un retablo desmantelado, un gran retablo que realizó Alonso Berruguete en el siglo XVI. El propio retablo, por ejemplo, es un objeto que es también muy frecuentísimo encontrárselo en Andalucía, donde es un género muy practicado muy brillantemente, ¿no? Pero lo que quería decir es que el propio retablo es un objeto muy difícil de catalogar porque tiene muchos aspectos, incluye muchos aspectos muy distintos, ¿no? Es un ejemplo de fluidez entre todas las artes. Aquí tienen un fragmento de ese retablo de Berruguete, ¿no? Tiene una parte importante de diseño arquitectónico, y por tanto el carácter de una construcción como si fuese un templo en sí mismo, cuenta historias, tiene también elementos ornamentales, es decir, no basta con hacer un análisis puramente artístico de lo que es un retablo, porque su función simbólica como una especie de ciudad celestial que está en el umbral de la iglesia, ¿no? En el término final de la iglesia, como algo que da entrada a ese mundo sobrenatural, por tanto dotado de un simbolismo muy grande. Hay también en torno al retablo una gran cantidad de formas de trabajo colectivo. En los retablos intervienen arquitectos, entallistas, pintores, doradores, en fin, digamos, es muy complejo también desde el punto de vista del trabajo colectivo. En fin, desarrolla una iconografía propia, presenta problemas de composición plástica muy rica, es decir, es un gran campo de pruebas de casi toda la escultura que se ha hecho en el mundo está contenida en un retablo. Incluso mucha de la escultura contemporánea la vemos anticipada en este objeto tan singular que es el retablo. Y por tanto, la colección que tiene el museo le ofrece a los investigadores, a los estudiosos, a los conservadores enfrentar enfrentar el estudio y el conocimiento de las obras de arte. El museo se ha centrado
particularmente en su política de exposiciones temporales, porque son en sí mismas una forma de conocer el arte, de aplicar, de avanzar ciertas ideas nuevas o ciertas hipótesis sobre las características de la colección. Son como una manera de testar, de poner a prueba la investigación, la crítica, de buscar una cierta distancia, una narrativa más original, en definitiva, hacer esa colección más atractiva y profundizar, en definitiva, en su conocimiento. Así que voy a mencionar en 10 minutos 3 exposiciones que me parecen 3 maneras, que fueron 3 ejemplos. Voy a separar un poco esto porque me da la sensación que hace como un ruido un poco incómodo. 3 exposiciones que supusieron esfuerzos muy importantes para un museo que, aunque sea nacional, no deja de estar en una capital de provincia, por tanto un museo todo lo contrario menos un museo rico, pero exposiciones que abrieron un poco el campo para aproximarse desde la sensibilidad del presente a este tipo de obras, a este patrimonio barroco. En 2015, por ejemplo, el museo organizó una exposición titulada Tiempos de melancolía, creación y desengaño en la España del siglo de oro. Era una exposición en la que participaron algunas de las obras que hay aquí hoy, en la exposición sobre Fieramente Humanos, y que lo que hacía era recuperar un mito de la tradición cultural occidental que había nacido en Grecia, un mito muy antiguo, pero que alcanzó un auge muy excepcional en el Renacimiento y en el Barroco, que es el mito de la melancolía. No debemos entender melancolía tal como a nosotros la palabra nos puede sugerir ahora una especie como de tristeza más o menos difusa. El término designaba entonces diríamos un hecho que tenía mucha hondura en aquel momento filosófica, religiosa y estética. Hubo muchos tratados en la época, o tratados muy importantes en la época, como La anatomía de la melancolía de Robert Barton, pero también tratados hispanos que analizaban este problema, que era sobre todo un problema de raíz médica, era una enfermedad en realidad, que viene más o menos a decir, como ustedes seguramente saben, que en el organismo humano, se creyó durante muchos siglos, en el organismo humano, en algunos hombres, circula un líquido oscuro, una tinta negra, una bilis, que causa tristeza y a la vez genialidad. Todos, decía Aristóteles, todos los grandes hombres son melancólicos y no serlo es un signo de mediocridad. Es decir, quedaba de esta manera como tipificada el mito del artista creador, su clarividencia, su capacidad fantástica. Por tanto, todos los artistas presumían de ser melancólicos, pero no solamente los artistas, también los políticos, los escritores, en fin, digamos que era una preocupación, un síntoma que ocupó la imaginación social, porque servía para explicar lo que le pasaba a muchos hombres por dentro, ¿no? Que derivaba en la locura muchas veces, que podía derivar también en un talento extraordinario o en una enfermedad incurable, ¿no? Y esa exposición, además, y ese tema tenía mucho sentido en el contexto hispánico, porque España tenía en el siglo XVI y en el siglo XVII, entre todos los europeos, la reputación de ser un país de melancólicos, ¿no? Se decía una república de hombres tristes.
Bueno, aquí algunos ejemplos de la iconografía del tema, que es una iconografía muy rica y muy reconocible, ¿no? Un genio con la mirada perdida y con su mano apoyada en la cabeza, ¿no? Que sirve también para representar al artista, que sirve también para representar a las sibilas, que son aquellas mujeres que anuncian la venida de Cristo y que tienen esta capacidad de clarividencia y que es un tema muy típicamente barroco, ¿no? Personajes como Alonso Cano, que tuvo una vida muy, en fin, no entro en detalles, muy típicamente melancólica, retrató a un gran melancólico como fue San Juan de Dios, ¿no? Un personaje muy singular, un innovador de la asistencia, pero un personaje visionario, con una vida muy atormentada, como la del propio Alonso Cano. Es decir, que la melancolía termina por ser un eslabón que une muchos temas, que conecta muchos temas centrales de la espiritualidad barroca. Y por tanto, de esos, cuando la exposición se titula Fieramente humanos, se está refiriendo también un poco a esto mismo, ¿no? Está queriendo hablar en un lenguaje muy cercano a este, ¿no? Y la melancolía es un tema que como decía, conecta muchas preocupaciones del barroco, es ahí la idea sobre el genio y la creación artísticas entendidas ya en un sentido moderno, como con un individualismo muy acentuado, ¿no? Y por ejemplo ahí están todos esos retratos de mendigos filósofos que son tan característicos en la obra de Rivera, o el tema del sentimiento místico, el destierro, el autodestierro, ¿no? La huida al desierto de los eremitas, una preocupación típicamente barroca, que es la preocupación por la muerte y que es una obsesión del melancólico, incluso el propio tema de la melancolía de Cristo, ¿no? Del que hay algunos ejemplos, por ejemplo el Ecce Homo que tienen ustedes aquí de Murcia, encaja muy bien dentro de este clima muy contradictorio del siglo de oro español, en el que el desencanto, ¿no? Ese desencanto que describe Quevedo y que describen tantos otros literatos de la época, también el propio Cervantes, que habla de melancolía en su Quijote, ese desencanto convive, sin embargo, con una creatividad, o sea, nunca se dijo con tanta intensidad, nunca se habló con tanta entusiasmo, con tanta energía de la imposibilidad de hablar. Nunca se habló de la impotencia para decir algo con tanta energía como se habló en el barroco, ¿no? Y hay como una especie de círculo contradictorio entre muchos temas que nos parecía que diríamos que entender el barroco desde este ángulo un poco periférico, más nuevo y por tanto y además muy conectado con nuestra sensibilidad contemporánea, ayudaba mejor a acercarnos a ese pasado histórico que no solamente hay que interpretar desde la propia historia del arte, ¿no? Bueno, voy a ir un poco más deprisa. Una segunda exposición que se organizó, creo que 2 o 3 años después, me parece que esta fue 2017, llevaba este título, La invención del cuerpo. Porque es verdad que por mucha espiritualidad que despidan estas imágenes, los cuerpos siguen siendo su manera de presentar esa espiritualidad, ¿no? Su corporeidad es absolutamente rotunda, ¿no? Se ve muy bien y quizá una buena prueba de ello es que yo casi diría hasta el 100% o casi de las imágenes que tienen la exposición son desnudos, ¿no? O casi desnudos. Es decir, esta idea de presentar el cuerpo humano como diríamos como que el propio cuerpo es el lenguaje del espíritu, fue una cosa muy característica del barroco. Y desde luego en escultura,
pues hablar de escultura es hablar sin ninguna duda del cuerpo humano, porque la pintura ha transitado por muchos campos. Ustedes habrán visto pinturas que son bodegones, que son paisajes, que son escenas, etc. Pero la escultura es, desde tiempo inmemorial, es una escultura, es antropomorfa, es solamente una figura humana, ¿no? Desde de las primeras esculturas griegas, desde Policleto hasta cualquiera que elijamos, ¿no? Pero fue sobre todo en el Renacimiento y en el Barroco cuando el cuerpo y su fisicidad, su naturalidad, su condición terrenal, se convirtió en un motivo privilegiado de interés para los artistas, pero también para los científicos, para los anatomistas, para los médicos, etc. Es decir, hay muchos saberes, muchas ciencias a la vez preocupadas por el cuerpo humano, y ciencias además que colaboran entre sí, que coexisten, que dialogan, que se aprovechan unas de las conquistas de los otros, ¿no? Y es precisamente en esta época cuando se construye ese cuerpo moderno que conocemos ahora, del que se encargan una serie de disciplinas, por ejemplo, los anatomistas. Ustedes habrán visto muchas veces este tema de la lección de anatomía, ¿no?, en la pintura. Los más célebres son los de Rembrandt, pero hay mucha pintura flamenca sobre el tema, pero también, bueno, aquí hay otro ejemplo de los estudios anatómicos, ¿no?, pero también la geometría, la fisionomía, el estudio de los gestos. Es decir, hay un deseo de decodificar el cuerpo para ponerlo al servicio de la ciencia, para conocerlo mejor, pero también, desde luego, de las artes, ¿no? Estas cabezas son unas cabezas que hizo Ribera y que copió a alguien un poco después, no se sabe, en fin, un origen incierto, pero bueno, lo que importa sobre todo es esta idea de que a través del cuerpo vemos también el alma de los personajes, ¿no? Y las artes participaron en este desafío científico y cultural, participaron con mucha imaginación, con mucha audacia, aprovechándose, como les he dicho, de las búsquedas de los anatomistas, de los geómetras, pero también, por ejemplo, de las lecciones de la escultura clásica, como ven en esa imagen que tienen ustedes ahí. Bueno, en definitiva, lo que quería estudiar la exposición era esta especie de civilización del cuerpo, en el que por ejemplo, se trata de codificar cómo se representan las pasiones, ¿no? El sentimiento místico se representa de tal manera, con la cabeza girada hacia el lado del corazón, los ojos elevados hacia arriba, la boca con una expresión casi de asombro. Es decir, hay como una gramática del gesto que trata de favorecer la comunicación y transmitir esos sentimientos con los que luego las imágenes barrocas dejaban tan admirados a los fieles. Es muy importante, por ejemplo, la relación tan estrecha, como acabo de decir hace un momento, que se teje entre el desnudo y lo sagrado, ¿no? El cuerpo, sobre todo el cuerpo de Cristo, va a ser un motivo de exploración, de indagación anatómica, de búsqueda de estudios sobre el movimiento, sobre, en fin, de una profundización, incluso también de cómo son las huellas reales de la violencia física ejercida sobre un cuerpo, ¿no? Concretamente en el caso del cuerpo de Cristo, o también un tema que se pone muy en auge en el barroco es el de las decapitaciones de los cuerpos de algunos santos, ¿no? Por ejemplo de San
San Pablo, de San Pedro, pero también de Goliat, ¿no?, como aparece ahí en esa pintura, y que sirve también para explicar cómo es la gestualidad de la muerte, o incluso también pues en esa cabeza que tienen ustedes ahí, que es una cabeza muy célebre de la escultura del museo, pues el corte del cuello, pues ahí diríamos se ve que hay un conocimiento de la anatomía de esa parte del cuerpo muy estudiada, ¿no? La exposición estudiaba también cómo la corporeidad femenina era tratada siempre de una manera completamente distinta a la corporeidad masculina, ¿no? Casi siempre asociada con la reproducción y con un cierto deslizamiento hacia una observación más erótica, ¿no? Este es un cuadro de Artemisia Gentileschi, es una alegoría de la pintura en la que seguramente vemos que es una manera de representar el cuerpo femenino más difícil de entender en un pintor y más comprensible en una pintora, porque se debe tratar además de un autorretrato. Bueno, y ya muy rápidamente, me van a disculpar que en 2 minutos concluyo, les hablo de una exposición que ha sido una de las últimas que ha hecho el museo, una exposición a la que nos lanzamos con un poco de incertidumbre porque no sabíamos muy bien cómo iba a ser recibida, pero a mí me había parecido siempre que el almacén del museo, el depósito donde se guardan, el museo tiene una colección de unas 3.000 esculturas, 3.000 esculturas de esta colección histórica. Tiene otra colección, que es una colección de reproducciones en yeso, que son otras 3.000, es una colección incorporada más recientemente, que es la Colección Nacional de Reproducciones Artísticas, una muy buena colección. Pero bueno, este almacén a mí me había parecido que siempre tenía muchísimas posibilidades, porque es una cosa que todo visitante, que en todo visitante despierta siempre la curiosidad, cómo es el almacén del museo, cómo es lo que se guarda, cómo está guardado, cómo está ordenado, cómo se gestiona. Y lo que hicimos fue decidir enseñar el almacén. Enseñar el almacén no haciendo visitas al depósito, sino subiendo las piezas a las salas de exposición, ¿no? Y por tanto con un cambio en la manera, un cierto cambio en la manera de presentarlas, que era un cambio formal, pero que era muy respetuoso con la noción misma de almacén. Era muy fiel a lo que, y muy parecido en última instancia a lo que encontramos en el almacén, ¿no? Por tanto, las obras se presentaban como en el almacén, porque por otra parte pensemos que cómo llegaron las obras. El museo es un desorden, no me refiero a una colección como la colección Carmen Thyssen, que es una colección en la que hay un propietario que va seleccionando lo que quiere tener, y diríamos que hay una intencionalidad previa y una coherencia en el gusto y una finalidad. Estas obras van a parar al museo porque son, diríamos, en cierta manera, las náufragas de un proceso de desamortización caótico, difícilmente gestionado, pero también heroico, de salvar un patrimonio que podía perderse, como se demostró con aquellas que no fueron nacionalizadas y fueron a los museos. Y por tanto, las obras han llegado al museo desordenadamente, y el museo lo que hace es inventarse un orden, coge un libro de historia del arte, se inventa un orden y las coloca cronológicamente o por temas o por afinidades, pero ese orden es artificial. Está bien, todos los órdenes son artificiales porque la realidad es caótica y el orden lo inventamos nosotros, pero está muy justificado que un museo devuelva las esculturas a su desorden original. Y era un poco lo que se pretendió hacer con esta exposición, donde las obras se exhibían según asociaciones absolutamente
desentendidas de escuelas, de estilos, de épocas, ni siquiera se tenía en cuenta cuáles eran obras maestras y cuáles eran obras menores, cuáles eran de anónimos y cuáles eran de grandes figuras. Diríamos que era como una especie de democratización del almacén, donde todos valían por igual, y donde esta imagen que tienen ustedes, pues hay obras de Juan de Juni, pero hay obras de tercera fila de una parroquia de la provincia de Valladolid, ¿no? Bueno, esta era un poco la idea de la exposición, ¿no? Quisimos además que las esculturas se presentasen en la naturaleza que más les correspondía, ¿no? Es decir, que normalmente en las exposiciones temporales todas las obras están colocadas a 1,50, a 1,50 m del suelo, ¿no? Alineadas a la altura de los ojos del visitante. Aquí optamos por otra manera completamente distinta de presentarlas, que era una manera, aunque parezca mentira, solamente ese cambio en la colocación para el espectador era un poco, ¿no? Un poco más, descolocaba un poco más, ¿no? Y por tanto las figuras yacentes estaban más en el suelo y los ángeles volaban porque es un poco lo que más les corresponde, ¿no? Agrupamos los elementos arquitectónicos y en otra sala, por ejemplo, enseñamos el reverso de las esculturas, la parte que no se ve nunca, ¿no? Justamente porque, además, esto, que ahora lo ha hecho el Prado con la pintura, en una exposición que se llama Reversos, en la escultura tiene una riqueza particular, ¿no? Porque la volumetría, la tridimensionalidad, el tratamiento del reverso, la posibilidad de ver el árbol literalmente ahuecado, pues permite entender de repente lo que ha sido esa pieza durante mucho tiempo vista solamente en una posición, entenderla un poco de otra manera, ¿no? Así que el paisaje escultórico que el visitante se iba encontrando iba siendo muy distinto, ¿no? A veces con fragmentos de los que hay en el almacén por centenares sueltos, ¿no? Una mano que ha perdido su escultura, ¿no? Pero conserva el libro, ¿no? O esta otra, ¿no? O esta otra imagen que reunía a una gran cantidad, esto se parece mucho a la presentación de las esculturas en el almacén, ¿no? Diríamos que la imagen completa sería esta, y donde lo que contaba realmente de las esculturas era esta presencia bruta, ¿no? Ingenua por otra parte, ¿no? Ingenua en el sentido de que no hay ningún saber detrás, ¿no? Y por otra parte la contundencia física de esos cuerpos, ¿no? De esos objetos, ¿no? Plantados delante de cuerpos como los nuestros. Esto es una sensación que se sentía físicamente allí, ¿no? De verse casi como en una especie de espejo, ¿no? Y también había una cosa interesante que normalmente en los museos no se aprecia mucho, y es que se diluía la frontera entre arte y artesanía, entre arte y trabajo del escultor. Es decir, se podía apreciar un poco pues, la manera de trabajar, las técnicas, los propios materiales, la pluralidad de materiales, ¿no? La cuerda, a veces el corcho, el asta de toro, en fin, esas cosas que los escultores incorporaban, que cuando estaban en las iglesias eso quedaba completamente disimulado por el aura sagrada que envolvía a la iglesia, a la pieza, en ese recinto, pero que aquí era posible verle con esta otra, diríamos, esta especie como de fiesta de materiales, ¿no? En cierta manera era lo que se... Y luego esta otra idea de que yo creo que es una manera de acercarse al arte del pasado muy ingenua, ¿no? De que las vemos ahí y son
son en cierta manera contemporáneas nuestras, son como nosotros, están ocupando el mismo espacio que nosotros, ¿no? La relación con ellas en ese sentido es una relación un poco distinta, ¿no? Y termino ya con esta imagen, ¿no? Donde se mostraba en la última sala pues, pequeños retazos, ¿no? de objetos, ¿no? Que este carácter, como digo, del museo como un lugar en el que se recogen elementos que vienen del pasado y que nunca, o quizá sí alguna vez, podamos rastrear a qué corresponden, de dónde vienen, cuál era su origen, a qué imagen pertenecían, etc., ¿no? Y bueno, con esto termino ya y disculpen porque me he pasado un poco de mi tiempo. Gracias.